Buenas tardes a todos y bienvenidos al invitado de Radio Francia Internacional. Se acaba de celebrar en la Maison de l'Amérique Latine, la Casa de América Latina aquí en París, y organizado por el CECUPE, el Centro Cultural Peruano, un encuentro en torno a los poetas peruanos de los años 70 en París, con la participación de nombres como Sonia Luz Carrillo, Ricardo Falla, Jorge Nájar o Elqui Burgos. Y precisamente para hablarnos de este encuentro y de su trayectoria literaria, Elqui Burgos ha sido tan amable de venir hasta nuestros estudios. Buenas tardes, Elqui. Buenas tardes, Jordi. Y sobre todo, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Encantadísimo. Permíteme que explique antes que nada que has nacido en la localidad de San Pablo, en Cajamarca, en 1946 y que vas a realizar tus estudios literarios en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde vas a obtener el primer premio de los Juegos Florales del 71. La poesía fue y sigue siendo quizás tu mejor amante, ¿no? Efectivamente, es la amante más fiel y constante y que da sentido a la vida. Cuéntanos, ¿qué lecturas te llevaron a la poesía? En esos años, conjuntamente con todo un grupo de jóvenes poetas, nos enrumbamos más bien a la búsqueda de otras fuentes y en eso recurrimos a la poesía Vigny de Estados Unidos con Allen Ginsberg, Gregory Corso, Ferlinghetti, pero a nivel latinoamericano teníamos a Nicanor Parra y a Ernesto Cardenal. ¿En qué estado estaba Elqui la poesía peruana en aquellos 60, 70? ¿Era un poco polvorienta? Empezaba a salir, digamos, de una referencia netamente hispánica, porque hasta la generación del 50 la influencia de la poesía española era fuerte. En cambio, con los 60 ya viene una apertura hacia la poesía anglosajona. ¿Qué significó para ti ese primer premio en los premios florales? Era un incentivo que me permitía creer que podía yo llegar a ser un poeta. En 1973, Elqui, vas a viajar a México gracias a una beca de la Comunidad Latinoamericana de Escritores. ¿Cómo fue ese año en el DF? Había muchos poetas jóvenes, locos, rebeldes. No, yo coincidí en México con una beca dada por la Comunidad Latinoamericana de Escritores, en las cuales había como 8 o 10 becados latinoamericanos. La mayor parte de ellos fuimos a vivir por nuestra voluntad a una casona, que fue el centro, el refugio de muchos jóvenes poetas, tanto latinoamericanos como españoles, ¿no? Ahí hacíamos fiestas, amigos que sabían tocar piano, cantar y bailar, ¿no? Todo eso lo explica Roberto Bolaño en su novela Los detectives salvajes, ¿no? ¿Te has sentido identificado en alguno de esos personajes? No he identificado, pero sí, casualmente, Bolaños y Mario Santiago eran uno de los 2 amigos que también llegaban a esa casona donde vivíamos y donde, bueno, se fumaba un poco de hierba y otras cosas, digamos, y sobre todo se amaba. Roberto Bolaño era entonces mucho más joven que tú. Mucho más joven. Él tendría 19 años. Lo que pasa es que había una conexión que no sabemos exactamente cómo se dio entre los poetas peruanos, jóvenes, y los nuevos jóvenes mexicanos. De tal manera que cuando yo llego a México, Mario Santiago me contacta para establecer un intercambio de lecturas y de publicaciones y de amistad, ¿no? Gracias al libro de Bolaño, los real visceralistas se han convertido en un mito de esa época, ¿no? Es que Roberto logra captar la vida de esos grupos jóvenes, ¿no? Inquietos, irreverentes, como lo eran los infrarrealistas. Los infrarrealistas siempre se opusieron, a pesar de la admiración que tenían por Paz, siempre se oponían a la poética de Paz, que eran seguida por mucha gente y que nosotros veíamos ya como caduca. Allí en el DF, Elqui Burgos, vas a publicar tu primer poemario. El título es Cazador de espejismos. ¿Te sentías como un cazador de espejismos ahí en el DF?
Sí, siempre me he considerado y hasta ahora me considero un cazador de espejismos, pues considero que la vida es como si un hombre solo, completamente solo, estuviera caminando por un desierto y que para caminar y hacer la vida simplemente tiene que plantearse un espejismo, una mentira que le dé sentido a su vida. Os paseasteis por el desierto de Sonora a la búsqueda de algún Lamentablemente no llegué espejismo, ¿no? hasta Sonora yo. Ahí sí quizás hubieras encontrado espejismos. Eso es. ¿Cómo era ese grupo de jóvenes poetas? Eh, eh, ¿Hay que ser joven para ser un poeta rebelde o no? Con los años todavía se guarda un poco de esa rebeldía. Con los años uno guarda la rebeldía, pero la manifiesta más bien en la visión y en la perspectiva que da del mundo, ¿no? En cambio, en esos años era no solamente la rebeldía cotidiana, ¿no? Irreverente y blasfematoria, pero bueno, con los años uno repiensa los valores que uno tenía o tiene. Llegas a París, Elqui, a principios de los 80 para seguir estudios de sociología literaria en la Escuela de Altos Estudios de Ciencias Sociales. El contraste con el DF debió ser brutal, ¿no? El contraste con el DF, llegando de ahí. Bueno, París siempre para todos los escritores y artistas latinoamericanos siempre fue un mito. Y llegar a París significó para mí una efervescencia intelectual, cultural. Aquí encontré la posibilidad de lecturas y de encontrar gente de diferentes partes del mundo. Y también... Imagino que peregrinaste a la tumba de César Vallejo. Como todo latinoamericano y peruano, siempre estuve en algunas ceremonias. ¿Qué ha significado César Vallejo para los poetas de la generación del 70 aquí en París? Vallejo es un dios tutelar, digamos. Siempre nos referimos a él, lo volvemos a leer sobre todo. La editorial francesa Ediciones Edifort acaba de publicar la traducción de tu libro French Amour, dos mujeres y un amante. ¿Hay algo más francés que el triángulo amoroso? No creo. Menos, creo que es la figura geométrica perfecta. Seguro que el cuarteto no. El cuarteto ya es difícil buscar la armonía en 4 ángulos. Aquí en París vas a ser coordinador también, en esta casa, en Radio Francia Internacional, de un premio literario, el premio de cuento Juan Rulfo. ¿Qué te aportó esa experiencia? Aparte de leer miles de originales. Sí. La experiencia del premio de Rulfo de Radio Francia Internacional fue para mí la posibilidad de tener una visión más amplia de la literatura en la lengua española, porque no solamente eran latinoamericanos, sino también españoles y sobre todo gente que incluso residía en diferentes partes del mundo. Muchos de estos premiados en el Rulfo han hecho carreras literarias más que interesantes, ¿no? Hay muchos que realmente han desarrollado una obra y que el premio significó un aliciente también para ellos, ¿no? Elqui Burgos, volviendo al encuentro que ha organizado el CQP en torno a los poetas peruanos de los 70 aquí en París, imagino que intercambiaron historias, anécdotas. ¿Os conocíais aquí en París, los poetas peruanos? En París, mira, en Lima ya nos conocíamos muchos y prácticamente todos. Y en Lima decíamos siempre, si vagamos en Lima, es mejor vagar en París. Y por diferentes caminos, 20 poetas de mi edad, que es un número enorme, coincidimos en los fines de los años 70 acá en París, ¿no? Muchos han vuelto a Perú. Sí, muchos ya han vuelto, incluso han partido a otros lugares del mundo. Vamos a volver a este libro French Amour que acaba de publicar las ediciones Edifort aquí en París. Sobre todo el epígrafe me ha encantado. No sé si es cierto que lo ha sacado de una lección, de un libro para aprender francés, que dice al principio «Voulez-vous coucher avec moi, mademoiselle?» ¿Es lo primero que aprendiste en francés? Mira, yo... Traduzcamos a nuestros telespectadores, que quiere decir que usted acostarse conmigo, señorita. Sí. Es la primera frase en francés que aprendí.
y la aprendí casualmente en México con este grupo de amigos, ¿no? Entonces me decían, si tú vas a París, tienes que saber esta frase. Eso te va a solucionar el mundo. ¿Qué pasó cuando la utilizaste por primera vez aquí en París? Yo creo que fue excelente. Otro epígrafe dice, no hay amor más sublime que el amor de mujer casada. Esa es una verdad que uno llega después de la experiencia, ¿no? Sabes que la amante, si está casada y que no quiere romper con su matrimonio, es la más fiel y la más generosa. Polvo somos, pero polvo enamorado, decía. Eso es... Decía alguien. ¿Podrías ofrecernos uno de los poemas de este Encantado. Es el poema Los amantes. Los amantes tienen el extraño privilegio de vivir en el aire, de respirar aire, de estar rodeados de aire. Un fuego inmenso invade a los amantes, se besan, se reconocen como los ciegos y con increíble gozo, haciendo caso omiso a lo terreno, vuelven a mirarse a los ojos, pero cosa insospechada, los amantes saben que están derrotados de antemano. Ese es el problema, ¿no? Quizás que sabemos que un triángulo no acaba bien normalmente. No acaba bien y muchas veces acaba bien, pero se diluye y simplemente es la vida que avanza y pasamos a otros amores. Así es la vida. Muchísimas gracias, Elki, por haber estado aquí con nosotros. Digamos que para los que se perdieron el encuentro de esta semana, el CECUPE organiza este sábado un salón literario en la Maison des Associations, la Casa de las Asociaciones, aquí en París. Gracias de nuevo, Elki. Permíteme también dar las gracias a Suer, que han estado detrás de los cristales, al tanto de la realización de este programa, y enviar también un particular saludo muy cordial a nuestros telespectadores, porque los tenemos que nos siguen en América Latina gracias a Canal U de Montevideo. Y a ustedes, darles las gracias por su atención y convocarles para una nueva cita de El Invitado de Radio Francia Internacional. Gracias. Gracias a ti,